Buenas tardes a todos, esto es Especiales Elim. Bienvenidos a un nuevo capítulo de este maravilloso programa con trayectorias que glorifican a Dios, vidas que inspiran. En esta maravillosa tarde nos encontramos con los pastores Johnny Daza y con la pastora Eunice de Solas, pastores de la Iglesia Palabra de Dios que está ubicada en la Ciudadela Metropolitana. ¿Cómo están en esta maravillosa tarde, pastores? Sí, gracias al Señor nos encontramos por su misericordia bien, tratando de hacer las cosas para el Señor. Amén. Pastora, ¿cómo se encuentra hoy? Excelente, excelente, gracias a Dios. Amén. Vamos a empezar con estas maravillosas preguntas en el día de hoy. Pastores, ¿cómo manejan los momentos de duda en su vida ministerial y espiritual? Los momentos de duda nos llegan a todos, pero el manejo de estas cosas debe de tener la verdadera paciencia, porque la duda no es de Dios, Dios no es un Dios de duda. A nosotros sí, de hecho Santiago dice que al que duda sobre lo que come le es tenido por pecado. Nosotros debemos de manejar estas instancias en compañía de nuestra pareja, o sea, de la pastora, para que llevar esto en oración y así poder salir del trance que estamos viviendo. Pastora, ¿cómo maneja usted los momentos de duda que le llegan a su vida? Bueno, los momentos de duda yo los manejo buscando la presencia del Espíritu Santo. Cuando me llega esa duda, yo trato de buscar, de aislarme para poder preguntarle a Dios como estoy hablando así contigo. Dios, Señor, quítame esta duda, si no viene de parte tuya, ponme el sentir a que yo pueda en verdad despejar mi mente para tener una confirmación tuya de parte de Dios para verdaderamente que se me quite toda duda, porque sí, como ser humano, uno siempre le va a llegar la duda. Por lo menos cuando yo, como te contaba ahorita, cuando mi hijo van a salir, yo oro por ellos, pero la mente es como tan infinita que se le viene a uno cosas que ni siquiera van a pasar, pero uno mismo se las trae a la memoria. Entonces, ¿pero por qué vas a dudar si tú estás creyendo en el Todopoderoso? La palabra misma lo dice en el Salmo 34:7, que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y les defiende. Entonces, ya cuando yo eso, pues, hablo con el Señor y el Espíritu Santo, yo me quedo más tranquilo y yo, Señor, perdóname porque no debo de dudar si tu palabra es clara. Amén. La duda genera también temor a veces en nuestra vida y Exacto, también sí. genera incredulidad, ¿verdad? Claro. Y son momentos duros que todo cristiano, toda persona que ha conocido a Dios, en un momento de su vida le ha llegado, y podemos también ver que hay personas que cuando le llegan la duda se aíslan y no buscan a Dios, ¿verdad? Pastores, ¿cuál es el consejo que le han dado a ustedes, que le ha marcado hoy en día y que le ha ayudado a seguir adelante en el caminar con Cristo? Que ustedes lo quieran compartir a la juventud. Bueno, el consejo es que nosotros sí, debemos de tener la mirada puesta en Cristo. El mayor consejo que puede haber, porque cuando usted pone la mirada en Él, a usted le pueden venir las luchas, las pruebas, las dificultades, y nosotros vamos a poder superar ese trance. Yo le aconsejo a muchas personas que aún ni por una debilidad, ni por un error, vaya a desistir de buscar a Dios. Primera de Juan, capítulo 2 dice, ahora somos de Dios, hijito, y si alguno ha pecado, abogado tenemos para con el Padre. Esto no es acolitar pecado, esto es resistir, porque la Biblia dice que 7 veces cae el justo y 7 veces Jehová lo levantará. Entonces el consejo es, hermano, que a pesar de la debilidad,
el corazón suyo. Por ejemplo, David tuvo el tropiezo que tuvo, pero fíjese que Dios no lo desechó. Pero en el capítulo 51 dice que él reconoció su error, reconoció su pecado. Entonces, nosotros tenemos que reconocer nuestra falta, ¿verdad? Y nunca nos vamos a separar de Dios. Mi consejo es, hermano, que en cualquier dificultad que tenga, el Señor dijo, clama el justo y Jehová los oye y los libra de todas sus angustias. Amén. Pastora, ¿qué consejo le ha marcado en su vida y que quiera transmitir a la juventud de este tiempo? Bueno, o sea, yo diría que el consejo más sabio es tratar de buscar más de Dios, de buscar la dirección del Espíritu Santo, no tratar, no renegar de las cosas malas que a veces nos pasan, sino al contrario, buscar más de Dios y meternos más con Dios, para poder así tener esa confianza mayor en el Señor. Ese es el consejo que yo doy, de que nos metamos más con Dios para que no vaya a llegar esas dudas que son las que nos causa siempre tener la duda y el temor, y que eso se vaya de nuestras vidas, pero acercarnos más a Él. Amén. Pastores, ¿cómo o cuál ha sido sus momentos más difíciles y que lo marcaron desde sus inicios con el Evangelio, que ha sido el más difícil? Bueno, el momento más difícil es, digamos, una parte bastante larguita. No me fue fácil el comienzo del Evangelio por la cuestión de no tener verdaderamente un nuevo nacimiento. Eso es bastante difícil. Cuando uno no tiene un verdadero nacimiento, uno anda en las dos aguas. ¿Me entiende? Mantiene uno una doble cara. Esto, con el tiempo, uno va concientizándose de lo que Dios quiere con uno y de lo que uno también quiere en Dios. Al no tener ¿cómo se llama? Firmeza, sufrí de una debilidad bastante fuerte y tomé lastimosamente la decisión de quedarme en casa, aparentemente orando, leyendo, ayunando, como muchos en estos últimos tiempos tienen por costumbre, que de hecho a veces se quedan escuchando servicios por las redes sociales, que no es malo, pero la Biblia dice que tenemos que congregar. Y sufrí un tropiezo bastante lamentoso por el tiempo que uno dura fuera de Dios, pero a la vez de experiencia. Y esto me hizo, en ese momento difícil, como año y medio que duré separado de Dios, me hizo reflexionar y a la vez tener en mi corazón y en mis labios la pregunta a Dios, la sinceridad. El Salmo 51:6 dice que Dios ama la verdad en lo secreto. Eso lo dice el Señor. Y yo a Dios en el secreto, yo se lo dije, y en esta preciosa hora también se lo puedo decir, de que yo me levanté y le dije a Dios: Señor, yo estoy en tu iglesia, pero yo no te amo. O sea, es una sinceridad. Señor, yo a ti no te amo, y yo quiero en estos momentos sentir quién eres tú, porque no siento de pronto lo que me ha pasado dentro de la iglesia ha sido más por un movimiento carnal que espiritual. Yo, al decirle esto, sentí que Dios me oyó verdaderamente. Me escuchó, tocó mi vida, tocó mi corazón. De hecho, ese día me habló también a través del predicador. Me dijo que hay un hombre el cual Dios hoy le va a mudar su corazón. Cuando él dice esa expresión a través del predicador, yo siento por primera vez, después de casi 5 o 6 años en el Evangelio, que era tener una experiencia con Dios.
Cuando yo tengo esa experiencia con Dios, yo me levanto del suelo y le pregunto como la pregunta que le hizo Pablo al Señor: ¿quién eres y qué quieres conmigo? Cuando yo me levanto de esa escena, yo me sentí una persona diferente, y el deseo de congregarme y hacer todo lo que se hacía en la iglesia nació, pero no como la iglesia de Éfeso, que tenía un trabajo y todo eso, pero el Señor le dijo: tú has perdido tu primer amor. Nosotros a veces estamos en la iglesia mecánicamente, no se ve el amor reflejado y no es bueno. No le digo a las personas que dejen de ir a la iglesia, pero sí que le seamos sinceros. Mire, la sinceridad en Dios llega el momento en que, por muy débil que uno esté, uno le habla a Dios y Dios lo restaura. Amén, pastor. Pastora, ha sido el momento más difícil que ha transcurrido en su vida con Cristo? Bueno, mi momento más difícil no solamente fue para mí, sino para mi esposo aquí presente, mis hijos, toda mi familia. En verdad nunca había tenido una experiencia como la que pasé, que fue por la enfermedad que pasé, que fue el cáncer de mama que tuve. Era un cáncer maligno, prácticamente. Es una experiencia, para mí fue algo como inesperado porque yo, o sea, primero que todo no estaba apartada. Nunca pasó por mi mente apartarme de los caminos del Señor. No renegaba de Él. A pesar de muchas dificultades que tenía, que pasaba, principalmente con que mi esposo estuvo alejado un tiempo. Ya mi mamá era el talón de Aquiles de él. Entonces, tantas cosas, eso no le veía como ¿cómo te diré? Tanta importancia. En cambio, la enfermedad sí me llevó, no a renegar de Dios, no. Le daba gracias a Dios, pero fue muy difícil para mí, porque yo le preguntaba al Señor que por qué a mí, que por qué a mí, si yo no estaba haciendo nada malo, nunca me había alejado de sus caminos, que por qué me atacó esa enfermedad a mí. Entonces, pues él me decía allí, pues en mi misma voz, que no era una enfermedad de muerte, sino para él glorificarse. Pero como al igual, la mente es como tan infinita que ya uno empieza a pensar todo lo malo. Uno empieza, cuando una enfermedad llega a la vida de uno, ya uno ve la muerte. Uno se adelanta a los acontecimientos. En verdad, ni por allí Dios, eran los planes de Dios, y yo sí pensaba en eso de que cualquier momento, porque era una enfermedad de que nunca a mí me habían dicho que tenían un cáncer. Y como se escuchaba siempre que los cánceres de mama son catastróficos, que es de tanto porcentaje de la humanidad, hay un cierto porcentaje que sale adelante. La mayoría pues se muere, las quimios no las aguantan, porque ese es un proceso bastante difícil, que demacra mucho la salud y la apariencia de la persona. Entonces, lo que sí yo, la verdad que para la honra y gloria del Señor, nunca me ha gustado estar como mal en la apariencia, y como trabajaba en una empresa multinacional, pues siempre estuve, gracias a Dios, con una buena apariencia. Entonces, lo que me aterraba a mí era enfrentar esa multitud con esa enfermedad. Entonces, yo no quería que tuvieran lástima de mí, porque dije: Señor, lo que menos quiero es que me vean con lástima, porque yo no quiero que tengan lástima de mí. Yo sé que tú me vas a sacar adelante. Y yo tenía que ingeniármela a ver cómo salía yo a la luz pública, con otra apariencia. Porque apenas me hicieron el primer tratamiento, a los 2 días de haberme lo hecho, se me vino el cabello abajo. Y eso no es fácil, porque que tú tengas tu cabello y de repente vas a quedar sin cabello. Entonces yo dije: Dios mío, ¿cómo hago yo porque la oncóloga que me trataba a mí, ella decía que no podía tener más incapacidad, sino 5 días de incapacidad en un tratamiento de esto. Y eso es un tratamiento que lleva más incapacidad. Pero como ella era de esa fuerte, y por algo Dios me la puso en el camino también, era como para fortalecerme a mí en la parte de la depresión que le da a uno. Entonces yo dije: Señor, ingéniamela para yo poder salir allá afuera y a ser yo misma. Y yo tuve que usar peluca.
porque no tuve el ánimo para enfrentarme con la cabeza sin cabello. Pero fíjese que Dios me sacó adelante porque el mismo Espíritu Santo me guió a cómo yo iba a presentarme delante de toda una multitud. Y tan es así que ellos se dan cuenta de la enfermedad cuando yo tenía 9 meses de tratamiento. No se habían dado cuenta, porque el mismo Dios me ayudó en la apariencia, no notaba, al contrario, me sirvió más porque me veía a otra persona como más joven y cambié mucho. Pues ese químico dicen que destruye, pero yo sentí que me favoreció porque cambié mucho en mi piel, en mi aspecto y hasta me veía mejor. Ya, eso fue algo, pero para que Dios me sacó adelante. Y aquí estoy, ahora honra y gloria de Él. Amén, qué bonito, ¿verdad? Como Dios está en esos momentos cuando no lo sentimos, cuando no pensamos si Él nos ayudará, Amén, pero Él así mete es. su mano en los momentos más que uno no pensamos que Él va a llegar, que está ahí, ¿verdad? Exacto. Pastores, una pregunta. ¿Cómo cuidan su relación con Dios teniendo un ministerio, teniendo un llamado? Porque para este tiempo vemos cuántas personas le dan más tiempo al ministerio, ya sea pastoral, evangelístico, y descuidan su relación con Dios. Vemos el caso de Pablo con Timoteo, que Pablo le dice, aviva, aviva el fuego. Porque hay personas que se enfrascan tanto en el ministerio que dejan a Dios a un lado. ¿Cómo hacen ustedes para que su relación con Dios sea tan eficaz y tan unida con su ministerio? Bueno, la relación con Dios, Dios es un Dios de equilibrio. Dios, hablando de porcentaje, el, el equilibrio de uno como líder debe tener un 50% en Dios y un 50% entre lo que es ministerio y hogar. Yo no puedo descuidar lo de Dios por el hogar, ni el hogar por lo de Dios, porque voy a tener problemas en esos momentos. Tengo que ser un ejemplo en mi casa con mis hijos. Entonces, nosotros tenemos que actuar sabiamente. Nosotros que tenemos hogar, que tenemos un ministerio, tenemos que tratar de ofrecerle a Dios muy tempranamente lo que le pertenece a Dios. La vida espiritual, porque en el día la vamos a tener ocupada la mayoría de veces. Eh, yo trato de apartar mi tiempo para mi familia. Timoteo dice, 3:7, que el que no sabe gobernar su casa, tampoco puede gobernarla o administrar la casa de Dios. Eh, Uno no puede desatender a su pareja en ninguno de los aspectos. Usted tampoco puede pensar de que su familia le tiene que quitar el tiempo para con Dios. Entonces, los grandes hombres, por eso llegó Jetro a la vida de Moisés y le dijo, ¿qué estás haciendo? Te vas a morir, te vas a acabar. Jetro le dijo que se hiciera de 70 varones sabios, temerosos de Dios. O sea, en la iglesia hay que buscar personas que tengan ese temor de Dios para que nos puedan colaborar a nosotros. Si nosotros no levantamos líderes, columnas en la iglesia, vamos a llevar toda la carga encima y por eso es que hay hogares que tienen problemas, porque no alcanzan a dedicarle el tiempo debido a la esposa o al esposo o a los hijos. Entonces, los hijos de muchos de los pastores o líderes hoy se encuentran perdidos primeramente porque no hubo espacio para ellos. ¿Ya? Entonces, tienen un mal sentir que es primero Dios, segundo Dios y tercero Dios, y Dios no actúa así. Dios es un Dios de equilibrio. Entonces, en esta entrevista, yo estoy con mi esposa, ella puede dar testimonio en qué le colaboro. Yo colaboro mucho en mi hogar, en lo que son los quehaceres. Yo me levanto muy temprano y hago las cosas de Dios. Me dedico a las cosas de Dios. Y en el día, aunque todavía laboro, en el día si me citan para una prédica en cualquier lugar,
yo voy, entonces yo tengo el espacio dividido. Oye, lo que es la iglesia, fuera de la iglesia y mi hogar. Si nosotros no tenemos, ahora yo le puedo dar testimonio a mis hijos. Mis hijos están, la gloria sea para el Señor, sometidos, mis dos hijos. Pablo dice que tengan a los hijos en sujeción, o sea, sujetos, ¿verdad? Yo no los obligo a que sean evangélicos porque yo pienso que el Espíritu Santo está haciendo el trabajo a través de la oración. Entonces, yo alcanzo a dividir el tiempo para Dios en esa parte. Amén. Pastora, ¿cómo cuida su relación con Dios, con el ministerio que Dios le ha entregado a usted? Bueno, ya mi esposo adelantó bastante, casi igual como él dice, hay que apartar, ser equitativo en esa parte, equilibrado, los 50% las cosas del Señor y 50% la vida de nosotros personal y familiar. Pues hay que, de mañana temprano tenemos que buscar al Señor en la oración, en la palabra, tenemos allí esa comunicación con Él desde muy temprano, para que el resto del día ya lo podamos dedicar a los quehaceres domésticos, a la familia y en sí a todo lo que concierne el hogar. Por lo menos él me ayuda mucho en la parte del hogar en cuanto a lo doméstico, en la cocina, puesto que con el proceso de la enfermedad se me dificultaba el calor por el químico del tratamiento, entonces él se hace cargo, él es el chef de la casa, ya por esa cuestión. Gloria a Dios. Sí, él me ayuda en toda la parte doméstica lo más que pueda. Y yo me encargo de la programación de la iglesia, porque la iglesia necesita también el orden de la programación del mes. Entonces, una programación que yo tengo que sacar del mes en cuanto se refiere devocionales, ahora mismo que estamos en los devocionales, en cuanto se refiere a los ayunos, a los servicios de los domingos, a los servicios de los jueves, yo tengo que tener esa programación antes de que termine el mes. Entonces yo esa parte me encargo mucho, le ayudo a él mucho, mucho en la parte, digamos, del orden de lo que, de la programación total de la iglesia. Y ahí hay que asignar los predicadores, o sea, nosotros no, ya todos los hermanos que tenemos allá, los miembros, y ellos que saben los cargos que les corresponden y qué les toca hacer. Ya a nosotros no nos coge, gracias a Dios, imprevisto de que haya que colocar un servicio. No, el fulano va a hacer esto. No, ya todos los hermanos saben qué les corresponde porque ellos aparecen en una cartelera programada durante el mes. Y todo lo que vamos a hacer nosotros, aparte fuera del grupo de evangelización, también eso está en programa. Ya eso está todo programado en cartelera, en el WhatsApp y va a cartelera también. Entonces esa parte hay que saberla uno manejar, ser equilibrado. Amén. Y sí, yo creo que también todo tiene su tiempo, ¿verdad? Y ese fue uno de los consejos que nos dio Salomón, que vivió, creo que todo en la vida lo vivió Salomón, que al final dijo todo es vanidad, ¿verdad? Y si uno no, porque la gente hoy en día dice que no tiene tiempo para nada. Y si hay tiempo, solo que no sabemos administrarlo. Eso. Pero si hay tiempo, hay todo el tiempo para todo, ¿verdad? Para la familia, para la iglesia, para Dios, incluso para los hermanos, de visitar. Pablo visitaba, hacía viajes misioneros solamente y Pablo tenía un deseo de visitar a los hermanos de la iglesia de Corintio, ¿verdad? Pastores, y esta última pregunta, ¿cómo manejan su relación con Dios y también con su familia? ¿Qué rol influye sus familias en el ministerio? Porque la Biblia habla que los primeros enemigos o los que van a ser más atacados es nuestra familia. ¿Qué rol influye su familia en su vida ministerial? Bueno, mire, el rol de la familia depende del comportamiento personal. El rol de la familia. ¿Por qué el comportamiento personal? Porque nosotros queremos, muchas veces, como no damos ejemplo, la familia se porta reácida. La otra es que mi ejemplo va a hacer que la persona guste de Dios. Y nosotros a veces nos ponemos como que demasiado engorrosos
de pronto, discúlpeme lo que voy a decir, como en mucha presión, en que lo que están viviendo con nosotros no conocen a Dios. Entonces queremos el comportamiento de ellos como el de nosotros. Y eso no va a suceder. Ahí se forman conflictos. Arrepiéntete, busca de Dios que es estable, es constante. Eso irrita a las personas. Señalamiento por algún comportamiento no debido. Todo eso hay que tener cuidado. Eh, Visitar a los familiares debe ser una visita también agradable, hablando de hermanos, de abuelos, de papá, de primos y de tíos. Visitarlos sin necesidad de entrometernos en las cosas de ellos. Nosotros tenemos que dejar visitar, más no a señalar, a juzgar o a criticar. De pronto, alguno va a querer que le hable de Dios, pero otro no. De hecho, lo que digo ahorita, todo tiene su tiempo, ¿verdad? Esto hace que no haya tanto conflicto ni tanto y es que uno no es que uno le esté ocultando el evangelio o que le dé pena el evangelio, ya me entiendes, sino que es la forma del comportamiento. Entonces, los peores enemigos son los de la casa, dice la Biblia, pero miramos el comportamiento que a nosotros nos ha dado, hermano. Yo visito a toda mi familia. Eso es otro que perdemos a veces, que porque somos cristianos no podemos estar ni podemos ir y nosotros nos echamos a un lado de nuestros familiares, porque de pronto nos contaminamos, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que se quiere en este momento? Hombre, mis familiares son inconversos, no conocen de Dios. El comportamiento mío debe ser diferente al de ellos y soportar el comportamiento de ellos. Amén, pastor. Pastora, ¿qué influye o qué rol tiene su familia en su ministerio? Bueno, así como mi esposo contaba, hay que tener mucha sabiduría con respecto a nuestros hijos, puesto que ellos sí conocen de la palabra, están alejados de Dios en el momento, pero esa parte uno tiene que saberla manejar con mucha sabiduría y con el resto de la familia también. Si yo me quiero ganar estas almas para el Señor, volverlas otra vez a motivar a que busquen a Dios, tengo que actuar con sabiduría, no estarle metiendo a Dios por los ojos, no estarlo irritando ni cada vez atemorizándolo, porque esa es la otra que manejamos como mucho temor a que el familiar se esté con el miedo que si va a salir, que mira que si no oras te va a pasar algo, mira que el diablo... No, tenemos que ser muy sabios en esa parte para poderlos a ellos nuevamente conquistar para el Señor con esa sabiduría. Y si visitamos a algún familiar, tampoco vamos con la palabra que, mire, no, no, tiene que ser con sabiduría, tratar de meternos en la vida cotidiana de ellos y empezar de esa manera y buscar la necesidad, el centro de la necesidad que ellos tengan y ahí sí le vamos a aplicar la palabra. Amén. Pastor Leonidaza, ¿qué circunstancias en su vida le llegó para acercarse a Dios? ¿Qué circunstancia pasó usted para poder conocer a Dios? Bueno, para poder conocer a Dios, eh, la mayoría de nosotros tenemos que pasar por una circunstancia. Es la única forma, creo que a veces. Y como dice el Salmo 1, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de mal. Pero me tocó llegar a profundidades donde el contarla en estos momentos es bastante larga. Pero resumiendo, yo fui una persona que cuando conocí al Señor estaba prácticamente perdido lo que era en el alcohol, en lo más profundo. Yo llegó el momento en que ya el alcohol lo tomé diario. Siempre tenía algo guardado y era el alcohol. Cuando comienzo a tener problemas ocultos de las personas que andaban conmigo, caí en un estado como de depresión que yo no quería existir. Llegó un momento en que
quise como que tomar represalias contra mí mismo y ingerir un veneno. Cuando me está pasando todo esto, yo no sé si duro como algunos 3 días seguidos tomando. Y sucede que yo estoy en el último cuarto de una casa, acostado sobre una estera y unos cartones que era la cama que tenía. Y en esa estera, cuando yo me voy a levantar, yo siento que hay una luz radiante que camina alrededor mío, pero cuando yo me voy a levantar no puedo abrir los ojos. Cuando eso me pasa, la semana siguiente entraron a mi casa y me iban a llevar, en ese tiempo el F2, me iba a sacar, gracias a Dios no permitió todo eso. Y tomando como algunos 3 a 4 días seguidos, llegó el momento en que yo no podía conmigo mismo, sino que yo lo que comía lo botaba. Si tomaba leche para eso lo botaba. Y resulta que quedé caminando como un bebé, gateando, porque no podía. Y al ver que yo no podía, que mi cuerpo temblaba y eso, ella se mudó por ella, mi esposa, ahora. Y le dije a ella que me llevara a la iglesia. Y ella me dijo, ahora que te sientes en este estado, ¿qué quiere que te lleve? Y mira la hora que es. Son las 7:30 de la noche. De Carrizal a Boston está lejos. Pero ella dijo, bueno, yo vine a trabajar, vamos. Y ella, nos fuimos, salimos de la casa, hermano, casi como a las 8, imagínense. Pero como los cultos de antes no eran los de ahora, son bastante extensos. Cuando nosotros llegamos allá, eh, la verdad que ojalá volvieran esos tiempos a las iglesias. Todavía no existían, creo que las luces LED, pero se veía la iglesia totalmente radiante. Me impresionó ver toda esa cantidad de jóvenes tan bien vestidos, bien mutilados, yo con el pelo largo. Me causó una pena, una vergüenza, el mismo espíritu. Y yo entré. Cuando entro a aquel lugar, eh, bueno, el pastor me habla y me dice, Dios te ha traído y te ha librado 3 veces de la muerte para hacerte pescador de hombres. Yo me voy para mi casa conociendo a Dios, pero después en unos exámenes me salieron que tenía el hígado graso. O sea, no era así tan grande. Después me lo dice. Pero las circunstancias que me llevaron para buscar a mí de Dios fue que ya yo estaba cayendo en la mazmorra de este mundo y que Dios me guardó de muchas cosas. De la muerte. Amén. De la muerte. Amén. Pastor Emil, ¿qué parte en el ministerio la llena de mayor satisfacción? Bueno, a mí, o sea, yo soy una persona que me gusta, perdón, me gusta darle la bienvenida a todas las personas y yo me siento satisfecha cuando yo saludo a todos mis hermanos que llegan a la congregación. Y a veces, pues, si no lo hago, me siento como que algo me faltó, pero me agrada por lo menos de darle ese abrazo a mis hermanos, la bienvenida y tener ese carisma para ellos y que tengan esa confianza en mí. ¿Ya? Y yo poder también verles a ellos que puedo confiar en ellos. O sea, me siento satisfecha y realizada en esa parte. Amén. Damos gracias a Dios en este tiempo con los pastores. Damos gracias a Dios por este tiempo también, por el tiempo de mis hermanos que han visto este nuevo capítulo. Esto es Especial Elim. No se olviden que cada domingo a las 3 de la tarde subimos un nuevo video, así que te esperamos. Dios te bendiga. Amén. Bendiga.